Nos da mucho gusto saludarlos en este tiempo, yo creo que tan importante para todos los que amamos a Dios, que podamos tener el honor y el privilegio de celebrar la Cena del Señor. Y como es costumbre, vamos a iniciar con una reflexión que yo espero Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros, algo que yo he estado meditando en ello durante algunos días y pues ahora lo quiero poner delante de ustedes y delante de mi familia, que tengo aquí el honor y el privilegio de que estén aquí a mi lado. Y bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tomes tu control, que tomes tu lugar, Señor, en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, Señor, de nuestros deseos y anhelos, Señor, porque amamos conocerte más, Señor, queremos agradarte a ti, Señor, y bueno, pues permítenos, Señor, que recibamos la palabra que tienes para cada uno de nosotros, conforme a tus propósitos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora voy a preguntar aquí, ¿alguna vez han tenido hambre? Sí. Creo que hoy en este tiempo justamente les platico que mi familia y yo nos hemos puesto de acuerdo, decidimos ayunar un tiempecito muy corto, pero pues ya tenemos algo de hambre, entonces yo creo que es una pregunta que la van a entender ahorita. Pero ¿qué sentimos cuando ya después de tener tanta hambre estamos frente a esos alimentos? No sé, quizás unas ricas carnitas, quesadillas, unos taquitos de birria. Híjoles, atacamos con todo, ¿a poco no nos saben a gloria? Sí. Y aunque no fuera ese tipo de alimento, que fuera cualquier otro con hambre, híjole, nos sabe a gloria, ¿no? Unos frijolitos refritos, no sé, un molito con pollo, su arrocito. Bueno, entonces el tema va más o menos enfocado para allá, con este asunto del tener hambre, que yo creo que todos hemos experimentado, el tener hambre, que de pronto están gruñendo las tripas o ya hasta sentimos que nos vamos a desmayar, ¿no? Las reacciones pues son diferentes según el tipo de persona. Vamos por favor a ver lo que dice Lucas 6, versículo 21. Y les voy a pedir aquí que me apoyen a quien tenga esa cita a leerla. Lucas capítulo 6, versículo 21. Dice: Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Muy bien, exactamente dice, ¿qué palabra dice primero ahí? Bienaventurados. ¿Y sabe usted que bienaventurado significa afortunado y feliz? Entonces, si lo leyéramos con estas palabras, diríamos que afortunado y feliz los que ahora tienen hambre. ¿Ustedes tienen hambre? Sí. Pues somos bienaventurados y felices, según esta escritura. Y bueno, ¿qué les parecería a ustedes comer sin hambre? Y se los comento porque ya tenemos un tiempecito que hemos estado compartiendo con mi papá, al cual lo tuvimos algunos días aquí en la casa, y él expresaba esta frase y decía que él pues comía nada más por comer porque realmente no tenía hambre. Dice, no, pues es que a mí no me da hambre y yo como sin hambre. A mí me cayó de extraño y de ahí fue que me surgió esta inquietud de ver qué estaba ocurriendo. De pronto lo caché en algunas cosas, porque que no tanto era que no tuviera hambre, sino tal vez que no sabe degustar el alimento. ¿Por qué? Porque a veces él venía y decía, oiga, ¿no tendrán por ahí, no sé, una avenita, un platanito? Y entonces eso me decía a mí pues, que ya te estaba calando el hambre, ¿no? Pero otra cosa que yo notaba en él es que agarraba y si le servíamos el plato de comida, no sé, la sopita de este lado, el arrocito, el guisado, él hacía un revoltijo de todo y así se lo comía, porque incluso
tuviera acá el vaso de agua de limón, yo creo que también se lo echaba ahí y así la mezcla y es como se lo comía. Y eso nos llamaba mucho la atención. Nosotros en una ocasión, bueno, vamos a leer otra cita para ir entrando un poquito más en este tema, que está en Proverbios 27:7. ¿Quién la tiene? Yo. Dice, al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga, al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Y vean ustedes lo que dice aquí. Entonces, yo tengo otra versión que dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Entonces, alguien que simplemente ya se siente satisfecho, pues la comida más suculenta que tú le pongas la va a menospreciar un poquito. A nosotros se nos ocurrió la puntada de ir a traer barbacoa hasta Texcoco hace algunos días. Mi papá estaba aquí para ese entonces. Entonces, esa barbacoa que sale del horno y que ves cómo está, hasta se separa la carnita del hueso, o sea, es algo riquísimo. La traíamos con tanta expectativa. Cuando se la pusimos enfrente a mi papá, pues él se la comió como si se estuviera comiendo una tortilla con sal, no sé. Y nosotros que supimos cuál fue el costo, no solo de la barbacoa, sino de ir por ella y ya tenerla aquí, entonces esperábamos otras reacciones, pero pues él, entonces aquí dice que al que no tiene apetito, no tiene hambre, pues la comida más sabrosa la va a despreciar, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿Jesús habrá tenido hambre? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. ¿Y ustedes? Sí, la pregunta es, o la respuesta es sí, Jesús tuvo hambre. Y yo les preguntaría, del alimento así como nosotros, de las cosas como nosotros hemos tenido también hambre. Puede ser que sí. Les voy a mencionar tres cosas nada más, o tres tipos de alimentos de los que Jesús llegó a tener hambre. La primera de ellas está en Juan 4:8. Juan 4:8, vamos a empezar a ver aquí algunas cosas. La pregunta es si Jesús habrá tenido hambre alguna vez. Veamos, yo les menciono por lo menos en 3 ocasiones o de 3 diferentes alimentos de los cuales Jesús deseaba o le surgió esa necesidad de alimentarse por el hambre. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ok, estamos viendo aquí esta parte donde nos narra Jesús y la mujer samaritana. Ya todos conocemos la historia, no vamos a hablar mucho de ella, pero se recordarán que Jesús decía que tenía necesidad de pasar por Samaria. Él sabía sus planes, desde luego. Entonces resulta que al llegar a Samaria, a un lugar donde había un pozo, dice que Jesús se sentía ya cansado y entonces se quedó ahí, se queda en ese lugar y de repente llega esta mujer, la mujer samaritana, a sacar agua, y entonces Jesús y la mujer samaritana empiezan a tener una charla. Y dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. O sea, ya Jesús estaba solo, sus discípulos se fueron ¿a dónde? A comprar alimento. Y Jesús ya está en esa parte con la mujer samaritana. Sigue diciendo a partir del versículo 27 de este capítulo 4. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Aquí vamos a detenernos un poquito. Entonces, dice que entre tanto esto ocurría, los discípulos llegaron de Texcoco, ¿verdad? Con esa barbacoa. Imagínense ustedes que llegan esos discípulos que no sé hasta dónde fueron a conseguir el alimento, pero el caso es que llegaron, yo creo que venía hasta calientito, y entonces aprovecharon
Cuando llegaron, dice que vieron a Jesús ahí hablando, pues no se metieron, se quedaron ahí. Pero vieron que la mujer se fue y en eso aprovecharon y dijeron, Jesús, pues mira ya lo que trajimos, éntrale, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Imagínense ustedes, ya él estaba cansado, tenían mucha hambre todos, porque la prueba está en que Jesús les dice, vayan por la comida, yo ya no aguanto, ¿no? Yo aquí me quedo, ¿no? Y ya llegan con el alimento y Jesús dice, no, yo tengo una comida que comer. Y vamos a ver qué comida era esta. Sigue diciendo el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Imagínense nada más, ellos dijeron, oye, nos mandó hasta quién sabe dónde, y resulta que ya llegamos nosotros por la barbacoa y ustedes ya se comieron unos hot dogs, ¿no? O Jesús se comió unos hot dogs, ¿no? O sea, como que no, pero es esa parte donde tú no te explicas qué está pasando, pues qué es lo que pasó. Y dice el versículo 34, aquí nos va a revelar qué alimento. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está, ya lo descubrimos. ¿Cuál era el alimento que Jesús tenía hambre más que del físico? Hacer, dice aquí, la voluntad. Entonces, Jesús tuvo hambre, sí. ¿Cuál era uno de los alimentos que él deseaba comer? Hacer la voluntad. O sea, él le calaba eso, no lo dejaba tranquilo, como a nosotros cuando tenemos hambre. El poder hacer la voluntad, dice, y que acabe su obra, porque recordemos que él traía un propósito de estar aquí y él no se iba a distraer en otras cosas, entonces estaba bien concentrado en ello. Y aquí yo les digo que si cada uno de nosotros tenemos un llamado, algo, un propósito que Dios ha estado hablando a nosotros, no debemos perder tiempo y debemos de enfocarnos en eso y tener hambre de ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro tipo de alimento que Jesús tuvo también. Hambre, y dice, está en Mateo 4:2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio. ¿De qué alimento tuvo hambre? Físico. Del físico. Jesús también comía alimento físico, así como nosotros ahorita ya quisiéramos comer algo, ¿no? Entonces Jesús tuvo hambre del alimento físico. Vamos a ver el tercero, está en Mateo 21:18. ¿Qué otro tipo de alimento es el que Jesús le causaba hambre? Está en Mateo 21:18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahí está. Esta cita nos habla de la higuera estéril. ¿Sabes? Jesús viene, dice que regresaron ya de la ciudad y entonces le dio hambre y fue a una higuera, la cual debería de tener, ¿qué? Fruto, ¿verdad? Para comer. Entonces no lo encontró. ¿Qué tipo de fruto es este? El fruto que todo buen cristiano o que todo cristiano debiéramos tener. Entonces, si en algún momento Jesús, el Señor, se acerca a nosotros, debe hallar ese fruto. ¿Sabes qué pasó con esta higuera? Después de que Jesús vino a querer tomar fruto de ella y no lo halló, la maldijo. La maldijo. Y esa higuera ya jamás volvió a tener fruto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando Jesús, que sí tiene un alimento, sí tiene un deseo de hambre, tiene hambre por tener ese fruto en nosotros. Entonces, vamos a preocuparnos nosotros para cuando Él venga, se acerque a nosotros, halle el fruto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y es que saben que hay un dicho por ahí que el hambre es canija, pero más que el que la aguante. Así es que el hambre hace que nos movamos. El hambre hace de veras que nosotros hagamos algo, ¿sí o no? Vamos a ver, no se me distraigan. Chabelita, concéntrate por favor en la plática, ¿eh? Miren, dice Génesis 12:10. Les acabo de decir que el hambre hace que nos movamos, ¿sí? Ya sea de ciudad, ya sea de trabajo, ya sea
de la cama incluso. Si nosotros estamos en la cama y tenemos hambre, ¿qué hacemos? Ay, vámonos a la comida, a cocina, a buscar algo. Si en mi trabajo ya no me está dejando lo que me pagan para satisfacer mis necesidades, ¿qué hago? Me cambio de trabajo. Vamos a ver qué dice Génesis 12:10. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Es Génesis 12:10, Hubo entonces hambre. capítulo 12, versículo 10. No, perdón. Dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Ok, vean ustedes lo que causó Abraham. ¿El hambre que le causó? Moverse de ciudad. Se fue a Egipto, no solo a ir por comida, se fue a vivir allá. ¿Ya vieron? Vamos a ver qué dice Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok, entonces hubo otra hambre, la que ya leímos hace un momento, pero ahora es con Isaac. Isaac era hijo de Abraham. También tuvo hambre. ¿Y a dónde se fue? Con los filisteos, por el hambre que había. Vamos a ver que por causa del hambre, el ser humano desfallece, se gastan sus fuerzas, es quebrantado y es afectado también físicamente por causa del hambre. Veamos lo que dice Génesis 47:13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. A ver, ¿no hubo pan en dónde? En En toda la tierra. Aquí ya no había para dónde irse. Ya no había pan en ninguna parte de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en los hombres? Dice que se desfallecieron por causa del hambre. Veamos lo que dice Job 18:12. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Vean otra vez lo que causa el hambre, gastadas las fuerzas. Y es que es lo que pasa. Si ustedes y yo dejamos de comer durante un buen tiempo, no vamos a tener fuerzas para nada. Entonces, ¿qué ocasiona el hambre? Veamos lo que dice Lamentaciones 5:10. ¿Quién la tiene? Dice, la piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. Vean nada más lo que causa el hambre. En otra versión dice, nuestra piel se ennegreció. ¿Por qué se ennegrecerá nuestra piel? Por falta de alimento, por falta de nutrientes, por falta de líquidos. Tú dejas de meterle nutrientes, comida al cuerpo, líquidos, y va a empezarse a consumir, a ennegrecer, ¿sí? Eso es lo que causa el hambre, pero el hambre porque no hay para saciarse. Ahora yo les pregunto, ¿es bueno tener hambre? Sí. ¿Sí o no? Sí. Exacto, sí es bueno tener hambre. ¿De qué tipo de hambre? Esa sería una buena pregunta, ¿sí o no? Espiritual y física, ¿no? De las dos. Exactamente, de las dos. Qué buen punto acabas de mencionar, porque esto desde luego lo queremos trasladar o llevar a ese terreno espiritual. Sí es bueno tener hambre, de hecho es muy delicado no tener hambre. ¿Sabías tú? Es muy delicado no tener hambre. Vean ustedes alguna situación por las que alguien no puede tener hambre. Dice que la depresión es uno de los trastornos psicológicos que suele llevar a la inapetencia. Por lo que también el estrés, el aburrimiento, escuchen esto, la ansiedad y otras emociones negativas pueden causar inapetencia. ¿Alguna vez se han sentido con emociones negativas?
¿Cuál sería una emoción negativa? Un enojo, ¿no? Estoy enojado, estoy muy triste, no quiero comer. No, ya está servido, ya está todo caliente, pues no quiero, y se van al cuarto. ¿Sí? Entonces, el sedentarismo, que es la falta de actividad física, también puede provocar la falta de inapetencia. Ahora yo les pregunto, ¿es normal no tener hambre entonces? ¿Sería normal? No, no es normal. No es normal, ¿verdad? Tener apetito se asocia a una buena salud. Si nosotros tenemos hambre, ya hasta queremos comer algo, ¿verdad? Significa que tenemos buena salud. Pero los enfermos ni siquiera quieren comer, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos hambre, significaría que tenemos algo, un problema, ¿sí o no? Porque a través de la alimentación nuestro cuerpo obtiene los nutrientes necesarios para sus funciones. Por lo contrario, la falta de apetito es un síntoma que nos avisa que algo en nuestro cuerpo no va bien. Consejos, un consejo para ello. Tendríamos que detectar algunos motivos de la pérdida de apetito, que es importante, y fijarnos bien en ellos. Uno sería fijarnos en los detalles. El otro sería ver los cambios que tenemos de hábitos. ¿Qué hábitos estamos cambiando? Otro, comportamientos de la persona afectada. Hay que ver los comportamientos. Eso nos puede dar una idea, ¿no? Pues vamos a concluir aquí con estas citas, ya para irnos ya aterrizando esta parte. Vamos, por favor, al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice Amós 8, 11? Dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vean ustedes, vienen días, dice, en que el Señor va a enviar hambre. Yo me pregunto si son estos los días en que el Señor ha enviado esa hambre, pero no de pan, no de agua físico, sino de oír su palabra. Aquí yo les comentaría algo. Si nosotros no estamos teniendo esa hambre, esa sed de oír su palabra, de buscar su palabra, significa que puede estar habiendo algo, algunos detalles que nosotros tenemos que observar, como por ejemplo, qué hábitos estoy cambiando, cuáles son mis hábitos de vida, a qué horas me estoy durmiendo, a qué horas me estoy levantando, a qué le dedico yo mi tiempo durante el día, que entonces ya no tengo tiempo, ya no tengo hambre, ya no estoy inquieto por ir a buscar la palabra y tomarla como ese alimento físico, con ese deseo de que si no lo hago voy a desfallecer, porque entonces quizás mis fuerzas estén siendo desgastadas, yo esté siendo frustrado como veíamos hace rato, y quizás mi espíritu esté siendo ennegrecido, secado al punto de que pueda llegar a morir, porque no le estoy dando ese alimento que es la palabra de Dios. Entonces, ¿será algo natural o algo normal que nosotros no tengamos hambre de la palabra de Dios? No es normal, significa que tenemos que revisar por qué tú y yo no estamos teniendo hambre. ¿Será normal que tú y yo comamos esta palabra sin gusto? Como yo les decía, que mi papá decía, pues yo como nomás pues porque debo de comer, pero la verdad es que no tengo hambre. Y puede ser que en ocasiones leamos la palabra sin hambre de ella, y entonces, pues ya, es que tengo que leer hoy un capítulo, tengo que leer hoy tal cita, y pues tengo que hacerlo y por eso lo hago. Pero la realidad de las cosas es que no se cumple esta palabra donde dice que el Señor enviará hambre a la tierra, pero no hambre del pan ni del agua, sino de oír su palabra. Y entonces no se está cumpliendo, algo está sucediendo aquí, que yo simple y sencillamente no la leo porque no tengo apetito de la palabra, quizás esté en una depresión espiritual o algo está sucediendo, o simple y sencillamente sí la estoy leyendo pero sin gusto.
no me sabe. Es cuando revolvemos lo salado con lo dulce, lo insípido con lo muy condimentado tal vez, y entonces así nos los comemos. Yo creo que no se disfruta. Qué rico sería que nosotros degustáramos de un rico taquito, a lo mejor de ¿qué les parece bien? De pastor. De pastorcito, y con su piñita, y su verdurita, y su salsita, y su limoncito, y entonces, wow. Pero si a ese taquito le vaciamos el refresco, le echamos no sé, otras cosas, a lo mejor hasta lo mezclamos con el suadero, con el de trompa, con el de sesos y todo ahí, pues no degustaríamos realmente ese sabor típico de un taco de pastor, ¿no? Entonces es importante. Veamos qué dice Proverbios 25-21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Quizás podamos decir que esta cita no tiene nada que ver aquí en lo que estamos comentando, pero la puse por alguna razón. Dice aquí que si el que te aborrece tiene hambre, ¿cuál es la condición? Que tenga hambre. Vamos a suponer que tú tienes un enemigo y tú dices, tengo que darle de comer. Vecino, tome, le traje todo esto. Oiga, me ofende, yo no estoy necesitado. ¿Qué cara de qué me vio, no? Pero si vemos que tiene una necesidad y en ese momento tú llegas, entonces ¿cómo la va a recibir? Ahora, alguien que no tiene ganas de la palabra, que no tiene hambre de la palabra, tú se la estás metiendo a fuerzas. Vente, es hora de leer la palabra, es hora de orar. Y ¿sabes qué puedes estar? A lo mejor hasta estamos provocando una especie de vacuna en contra de la palabra. Esta persona, porque yo pienso que son estos tiempos donde el Señor ha enviado hambre de su palabra. No creo que sea algo futuro, yo creo que ya es ahora. Entonces debería de ser normal en todos nosotros tener hambre de su palabra. Entonces cuando alguien te diga, ¿qué crees que es hora de la reunión? Vámonos, vamos a estar todos listos. Sí, es hora. Vamos a leer la palabra. ¿Qué te parece si leemos las citas de hoy, por el proverbio de hoy? Sí, claro que sí, estás dispuesto. Entonces tú ves que esa persona está entendiendo, en esa persona se está cumpliendo esta palabra y está teniendo hambre de esa palabra, de oír la palabra. Pero cuando alguien no, pues sí, ok, está bien, ya, ¿a qué hora se acaba? ¿Y qué onda esto? Y ya vamos a comer, ¿no? Y te das cuenta que algo está mal, algo no está normal, ¿sí me entiendes? Jeremías 15:16 dice: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Wow, esta escritura a mí me llena, realmente yo cuando la vi dije, no puede ser. Fíjense lo que pasó, fueron halladas sus palabras, dice, y yo ¿qué? Las comí. O sea, sí es un alimento que se come. Yo las comí, dice, y tu palabra me fue por gozo, por alegría, no por fastidio, no por aburrimiento, no, o sea, tu palabra realmente nos llena, nos satisface. Yo podría ahorita estarme un buen rato tomando la palabra del Señor antes que cualquier alimento, y a lo mejor eso deberíamos de cambiar nosotros en nuestros hábitos de vida. Iniciar el día por alimentarnos de esta palabra, y entonces viene ese gozo, esa alegría, dice esta palabra. Wow, ¿no les parece así? Recordemos que el Padre nuestro dice que busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y a veces nosotros estamos todo el tiempo buscando añadiduras. Es que ya tengo hambre, voy a bajarme a hacer un cereal, un desayuno, una avenita, un platanito. Pero no estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia, para que entonces todo lo demás sea añadido. Y termino con esto, un consejo que Dios le da a Josué, cuando le dice: Josué, tú vas a tomar el lugar de Moisés, mi siervo Moisés ya murió, tú te vas a hacer cargo ahora. Y entonces le empieza a dar unos consejos. Ustedes lo pueden ver en Josué capítulo 1. Los consejos que le da es que le dice: día y noche medita, lee, memoriza, reflexiona, estudia, profundiza.
Y solo entonces dice, todo lo que hagas va a prosperar. Les leo lo que dice esta cita de Josué 1:8 y termino con esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo dice? Nunca. Sino que de día y de noche. ¿Cuándo? Meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué bendición! Este es lo que el Señor le recomienda, le aconseja a Josué. Y pues bueno, vamos a tomar un tiempecito para orar. Si el Señor ha hablado algo a tu corazón, yo te invito a que tomes un tiempecito para reflexionar ahí en tu casa, en tu hogar. Y bueno, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Yo creo que todos hemos experimentado ese gozo, esa alegría de poderla comer, Señor. Y nos ha llenado y nos ha satisfacido, Señor, todos nuestros deseos, nuestros apetitos, Señor, de tal manera que empezamos a despreciar aquello otro alimento porque tu palabra ya nos llenó, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, pero si habemos algunos que de repente se nos está haciendo un poco pesado, Señor, el estar teniendo hábitos, una disciplina, en estar buscando tu palabra, oírla, leerla, Padre, yo te pido que en este momento se pueda cumplir esta escritura que está en el libro de Amós, Señor, donde tú vienes a nosotros, vienes a nuestra tierra, vienes a nuestro corazón y traes, Señor, esa hambre, Señor, pero no del pan, no del alimento, no de logros, no de tener un mejor trabajo, una mejor posición, no, Señor, sino de oír tu palabra, Padre. Trae eso a nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, amén. Y bueno, vamos a tomar un pequeño tiempecito así muy corto de reflexionar. Si hay algunas cosas que tenemos que poner a cuentas a nuestro Dios. Si ustedes traen a lo mejor algún enojo, alguna situación, algo, es buen momento, ya no cargues con eso, déjalo aquí ahora, ya, olvídate, déjalo atrás. Y si ya pasó días atrás, ya es del pasado, olvídate, deja que el Señor siga actuando en tu corazón. Padre, en esta hora pues nos ponemos a cuentas, te pedimos, Señor, que no podamos tomar esta cena, este evento tan importante indignamente, de tal manera que nuestras fuerzas o sean reducidas y aún haya enfermedad o enfermos entre nosotros, Dios. Por favor, que lo consideremos bien, Padre. Y yo, Señor, te pido, Padre, que tú puedas llenarlo todo de pe a paz, Señor. Desde la punta de mis cabellos, Señor, hasta la punta de mis pies, solo tu palabra. No darle lugar al diablo para que él no tome ventaja, Señor, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, Padre, sobre eso, que no saque ventaja sobre nuestro trabajo, sobre nuestra casa, todo lo que tú nos has dado, Padre, que el enemigo no saque ventaja porque nosotros estamos dándole lugar. No, Señor, desechamos y dejamos todo aquello, Señor, que no conviene a nuestra vida, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, las mismas recomendaciones de siempre, de pues tomar esta cena, aquellos que ya sabemos lo que estamos haciendo, si ya hemos tomado el curso de bautismo o en algún momento ya hemos sido bautizados, podemos participar de esta cena. Entonces, vamos a, no lo busquen, les voy a pedir que por favor me apoyen a repartir los elementos. Si está en casa, por favor también, tome sus elementos, lo que es el vino y el pan, ¿verdad? Así como usted lo esté representando. Y yo le voy a mencionar lo que dice aquí en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad esto en mi nombre, tomad esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar entonces este elemento, dando gracias a Dios. Padre, gracias por este elemento que representa tu cuerpo, Padre, que por nosotros, Padre, fue entregado, Señor, fue partido, fue molido, Señor, y te damos muchas gracias porque recordamos ese sacrificio, ese enorme sacrificio, Padre, de entregar tu cuerpo por completo, Señor, Padre, para ser maltratado, para pagar el precio por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos por este elemento y lo que simboliza para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos tomar? Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, muchas gracias por este elemento que simboliza tu sangre, que fue derramada hasta la última gota, Señor, por nosotros. Ese era el gran precio, Señor, por nuestros pecados, porque era necesario derramar sangre, Padre, por esos pecados, Señor, que todos habíamos cometido y hemos cometido, Padre. Pero tú derramaste tu sangre y estuviste dispuesto, Señor, a cumplir esa obra que te había sido encomendada. Gracias por este elemento, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar? Pues gracias le damos a nuestro Señor. Dice que así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Sí? Anunciamos que alguien murió por nosotros, somos libres y eso nos debe dar gozo y alegría. ¿Cuántos están gozosos? Amén, pues gracias. Nosotros estamos muy felices porque ya vamos a comer. No, porque ya nos deleitamos con la palabra, estamos satisfechos. Nada más vamos a comer porque tenemos que comer. Bueno, que el Señor los bendiga. Les mandamos un saludo afectuoso, un abrazo y esperamos verlos pronto. Que Dios les bendiga.